En la tarde del fin de semana le damos la bienvenida a Emilio Lovera, actor cómico venezolano que nos acompaña desde Miami. Emilio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer, Juan Carlos. Muchísimas gracias por haberme tomado en cuenta para esta entrevista. Emilio, ¿se puede tener todavía un poco de humor en Venezuela ante situaciones como esta? ¿Se puede tener humor no solamente ante esto, sino ante el Mundial, por ejemplo? ¿Se puede tener humor en Venezuela ante la escasez, ante la inflación, ante las decisiones que se vienen tomando desde el gobierno nacional? Yo siempre he dicho que el venezolano se ríe no solamente de su más absoluta desgracia, sino incluso en los momentos más difíciles toma la risa como una catarsis, una forma de salirse un poquito del problema del día a día. Pero también les he dicho a través de mis shows hasta cuándo nos vamos a reír, cuál va a ser el momento en que nos dejemos de reír. Entonces pienso que va a haber un punto final. ¿Pero crees en este momento que todavía entonces, si tomamos en cuenta que puede ser una catarsis para el venezolano, hay carcajadas en las calles de Venezuela? Definitivamente no tanto como carcajadas, pero sí hemos llegado a un punto de la reflexión. Yo pienso que el final de este momento, en cuanto la gente empiece a dejar de reírse para empezar a reflexionar y a saber que Venezuela no va por el buen camino, entonces en ese momento nos daremos cuenta porque dejaremos de reírnos y empezamos a pensar seriamente en el futuro de un país que realmente lo que va sintiendo últimamente es vergüenza. Y ante eso, ¿cuál puede ser el papel en esa etapa que llegue a Venezuela del humorista como Emilio Lovera, del que hace humor político como el que hace Luis Chatén, por ejemplo? Bueno, definitivamente el humor desnuda a los regímenes autoritarios. No hay forma de que esta gente no se sienta aludida con el humor. Es absolutamente ofensivo el humor para ellos. O sea, ahí se determina su poca tolerancia no solamente con el humor, sino con el resto de las situaciones que se le insubordinan, o ni siquiera eso, sino que se le oponen. La gente que piensa distinto, la gente que no piensa igual, pasan a ser enemigos dramáticos, empiezan a inventarle cargos, empiezan a inventarle formas de presión, formas de represión, empiezan a hacer cada uno como un blanco, de sus críticas, y también de buscar la forma de someterlos, de disminuirlos, de pisarlos. Emilio, ¿cómo se entiende que en una situación como la que está padeciendo Venezuela en materia de libertad de expresión siga Nicolás Maduro pareciera ordenando que se vaya amedrentando al humorista, que se vaya coartando la libertad de expresión en algunos informativos o noticieros, que canales como NTN 24 hayan sido sacados del aire en Venezuela y solamente se puedan ver en algunos portales de internet que la propia televisora nuestra ha realizado, ha creado para poder vernos en Venezuela, y que aún así haya parsimonia, si vale el término, en el venezolano? Y que no entiendo además, y esto ya un poco de humor dentro de la pregunta, que Emilio Lovera, por ejemplo, que es un humorista, que Luis Chatén, que es un humorista político, entre otros, tengan más seguidores en Twitter que el propio presidente de un país. Bueno, eso es realmente contradictorio, ¿no? Se supone que el presidente de un país debería ser una persona realmente preparada, una persona realmente instruida, educada, como para regir el destino de un país y de todos los pobladores de este país. En el caso de Venezuela, al parecer, los humoristas nos hemos convertido en una suerte de opinadores, de tener como la voz de una gran parte del pueblo en sus manos en las redes sociales para opinar, para discernir, para tratar de decir las cosas que están pasando. Y por parte del gobierno, la función que está ejerciendo ahorita es tratar de acallar todo aquel medio que se oponga, todo aquel medio que disienta de lo que ellos están haciendo, independientemente de lo mal que lo estamos pasando y que ellos lo están haciendo. Entonces, en el caso de Televen, que es la televisora donde yo también tuve un programa con 3 temporadas, suspendieron la 4ª temporada, que iba a ser este año precisamente, luego de una amenaza que se hizo, digamos, a través de medios de prensa, donde
donde estaba amenazado el mismo Chatein, inicialmente, el programa Misión Emilio, que es el mío, y el de Carlos Croes. Y de hecho se dice que se supeditó la renovación de la concesión de Televen a la suspensión de esos programas. Sin embargo, a Televen se le consiguió la concesión, pero a mí no se me renovó. Ahora a Chatein se le suspendió el programa prácticamente en vivo. Yo estuve con su invitada, bueno, no llegó a ser invitada al aire, pero bueno, hablé con ella y me contó más o menos, Judy Buendía, me contó más o menos lo que había pasado el día de ayer. Y bueno, es obvio pues que es un movimiento más, tal vez aprovechando el momento del Mundial, que la gente se distrae y empieza a ver otras cosas, entonces aprovechan la sombra del Mundial para hacer todas estas cosas. ¿Y esto sería entonces un gol a la libertad de expresión o un autogol del gobierno, hablando en términos futbolísticos y mundialistas? Yo creo que eso es un penal para Venezuela, un penal que Venezuela lo debe cobrar, y lo debe cobrar bien, pero es una falta grave que necesita una tarjeta roja de inmediato. El problema es que es el árbitro, no sabemos con quién está el árbitro, y si el árbitro está dentro de Venezuela va a ser difícil porque va a ser de esos árbitros criticables que algunas veces cuentan algunos partidos. Ahora, pero una tarjeta roja es para una expulsión. En este caso sería del que metió el gol o quien cometió la falta, que sería Nicolás Maduro. Hoy hubo una gran sorpresa en el Mundial, que fue que Costa Rica derrotara a Uruguay, además por goleada 3-1. ¿Cuántos goles más hace falta en Venezuela para que pueda haber una sorpresa? Y como usted dice, exista tal vez una tarjeta roja para el gobierno venezolano, para ese equipo. Bueno, yo no sé cuántos goles, no sé cuántas faltas, mejor dicho, cuántas faltas hay que cometer, pero lo que sé es que sí hay muchas faltas graves, muy graves, porque son faltas a la moral y falta a la humanidad. O sea, hay muchas muertes de estudiantes inocentes a quienes se les acusa de ser golpistas, fascistas, asalariados del imperio, lacayos de la CIA, y todos estos resabios que nos dejó el ex, todo este vocabulario del cual se sienten orgullosos. Entonces, pero yo creo que hay una gran sorpresa, que es en el estudiantado venezolano, quien realmente nos ha sorprendido a todos los humoristas por su habilidad para entender lo que está pasando en el país. O sea, no hay que dejarse llevar por la juventud de estos muchachos, porque saben muy bien lo que están haciendo, están conscientes. Y obviamente, aunque haya algunos excesos, la mayoría del estudiantado venezolano está protestando por algo que es absolutamente legítimo, que es la libertad, está protestando por la escasez, está protestando por la represión, está protestando inicialmente por la inseguridad que vive el país. Es difícil preguntarle a alguien en Venezuela, a cualquiera en la calle, y que no te diga que no ha sido víctima de la inseguridad. Yo mismo fui víctima de la inseguridad en muchas oportunidades a lo largo de estos 15 años, y bueno, ha sido bien difícil. Pero entonces yo admiro, respeto y reitero mi apoyo al estudiantado venezolano. Pero ese estudiantado venezolano tal vez no se está desmoronando en el sentido de la protesta, en el sentido de ir más allá de las llamadas guarimbas en algunas zonas de Caracas o de San Cristóbal, donde además empezó y que para muchos ya se ha ido desvaneciendo. ¿Hacia dónde va entonces la movilización y la protesta en calle? Bueno, lo que ha sembrado este estudiantado y lo que ha dejado los estudiantes que han dejado su vida en esta protesta son los que nos recuerdan por qué es la lucha, por qué es la situación que estamos viviendo. Entonces no creo que eso se pierda tan fácilmente, a pesar de todos los esfuerzos que haga el gobierno por taparlo, por esconderlo, por hacer ver en el exterior que en Venezuela se vive una libertad y una vida espectacular. Ellos están tratando de hacerlo de la forma oscura, de la forma oculta. Nunca van a pagar con cheques para dejar una prueba. Ellos todo lo van a hacer con efectivo para que nadie se dé cuenta. Entonces, ese es el sistema que estamos viviendo, y ese es el sistema al cual nos estamos oponiendo, y ese es el sistema del cual queremos salir, porque queremos una Venezuela libre y que vuelva a reír como siempre rió. Venezuela es un país realmente impresionante con respecto a su gente. La gente venezolana es, para mí, diferente a la latinoamericana, porque tiene una pasión por la vida increíble, una pasión real por vivir feliz, por vivir libre, por vivir alegre, por disfrutarla.
Entonces, se sufre mucho con esta situación. A pesar de que nos cuesta mucho salir de ella, siempre tenemos la esperanza y los estudiantes nos han dado esa esperanza. Yo no creo que se pierda tan fácilmente. Emilio, en la intervención pasada hablabas también del vocabulario que se viene utilizando. Fíjate que precisamente he trinado que al aire en la tarde de NTN 24 ya con Emilio Lovera por el caso de Luis Chatén. Y Esteban Trapielo, que lo debes conocer, dice, vas a seguir con ese calamar. ¿Qué crees que significa esa palabra de vas a seguir con ese calamar? A usted como artista, como representante de una tendencia no solamente del humor en Venezuela, del humor político además, sino también de la política, o con el caso de Luis Chatén, que pareciera que ya quieren que lo dejen quieto porque ya está rayado y ya pasó lo que pasó, y que para ellos o para ese sector del gobierno no fue sacado precisamente por presión de Nicolás Maduro, sino por una mala audiencia, una pésima señal. Bueno, realmente Chatén no tenía una mala audiencia, tenía muy buena audiencia. De hecho, Chatén ganaba el rating en su horario. Yo tenía un programa en horario estelar los domingos a las 8 de la noche, también con muy buena audiencia. La gran diferencia es que el programa que yo tenía al aire era un programa de humor, digamos, que pudiera ser inocuo. Para el gobierno, no era humor político, no hacíamos parodias políticas, se grababa todo el programa en 5 meses y medio para sacarlo en un año completo, o sea, entre 40 y 50 programas se hacían y entonces no podíamos tener mucha actualidad. Sin embargo, no nos divorciábamos de la realidad a la hora de escribir. Sabemos dónde estamos viviendo y de quién estamos dependiendo y quién nos está gobernando. Entonces, dentro de esos parámetros hacíamos un programa que trataba de hacer reír a la gente y creo que lo hicimos con mucho éxito. El caso es que cuando tú no estás con ellos, estás en su contra, como muy claramente lo dejó ver el anterior presidente venezolano. Entonces, es obvio que si yo no me arrodillo y digo que el genio más grande, el ser más inteligente que ha pasado por la presidencia de la República son los últimos 2 dirigentes del país, cosa que me cuesta mucho decirlo porque no es cierto, entonces no estoy con ellos, soy su más acérrimo enemigo, soy para ellos obviamente, y no voy a obtener ninguna posibilidad de ser un ciudadano venezolano en lo que a ellos respecta. O sea, a mí me cuesta mucho hacer las cosas a las que tengo derecho como venezolano por esta misma razón. Sin embargo, Venezuela es mi país al que quiero, no tengo raíces de otro país hasta donde mi ascendencia me lo permite saber, y este es mi país. Venezuela es, digamos, el sitio donde nací, donde crecí, donde me hice artista, y de hecho estoy haciendo giras en el mundo para venezolanos, para los venezolanos que se fueron, para los emigrantes, para venezolanos que se han ido tan lejos como Australia, como Canadá, como China, como el Medio Oriente. Y desde allá recuerdan el humor de Venezuela a través de lo que yo hice en Radio Caracas Televisión, o el caso de la televisora cerrada por el anterior presidente, y piensan que fue una buena época, una época feliz, una época de libertad, y tal vez yo les lleve un poquito de esa alegría a todos esos venezolanos que están fuera.